Continuemos con el curso de dinámica de estructuras y de ingeniería sísmica. Comencemos entonces con el estudio de los sistemas amortiguados, es decir, son sistemas que disipan energía. De hecho, en la vida real, todas las estructuras disipan energía cuando vibran. Esto lo ilustramos con el siguiente experimento. Supongamos que este pórtico lo desplazamos ligeramente de su posición de equilibrio y lo soltamos. Se produce una vibración libre en ausencia de carga exterior y un equipo instalado en el tope, en la losa de este pórtico, registra la aceleración como respuesta a esa perturbación inicial que estamos viendo en la figura de arriba, que es un pórtico de aluminio. Notamos entonces que la vibración tiende a disminuir a medida que pasa el tiempo. Esto es debido a que el sistema disipa energía. Pero esa capacidad de disipar energía depende del tipo de material. Observamos cómo el pórtico de plástico disipa energía de una manera más rápida que el pórtico de aluminio y en un tiempo menor prácticamente alcanza la condición de reposo, es decir, toda esa energía potencial inicial que se le suministró al pórtico ha sido disipada por mecanismos internos de la estructura. Estos mecanismos son fricción interna entre las moléculas de los materiales. eh, Estructuras más complejas también pueden disipar energía mediante otros mecanismos, como a través de las conexiones apernadas o soldadas entre elementos, también mediante el agrietamiento y la cedencia de los materiales, también mediante el agrietamiento y la cedencia de componentes no estructurales como paredes que puedan estar presentes, también en su conexión a la fundación. Si el terreno de fundación es un terreno moderadamente blando, la vibración de la estructura va a provocar que el terreno oscile, vibre y hay una energía pues que se pierde, que la llamamos por irradiación. Es decir, que una estructura tiene muchos mecanismos para disipar energía. Veamos ahora la ecuación del movimiento que nos regula la vibración libre de sistemas con amortiguamiento. La pasamos en la próxima lámina. Em, Aquí tenemos nuestro sistema de un único grado de libertad, un desplazamiento en dirección indicada, vamos a llamarla dirección X. Esta estructura tiene las siguientes propiedades: una masa M, una rigidez K que representa la deformación elástica en las columnas y también hemos agregado un amortiguador viscoso de constante C, que es el que va a representar la capacidad de disipar energía de esta estructura. Este amortiguador viscoso es tal que la fuerza sobre él es proporcional a la velocidad. Es decir, la fuerza es igual a C por la velocidad que tenga esta masa. De tal manera que si hacemos un cuerpo libre de esta masa en su posición deformada, notaríamos las siguientes fuerzas actuando sobre ella. La fuerza de restitución o fuerza de resorte, que ya sabemos que es igual a K por U. La fuerza también de restitución del amortiguador viscoso, que es C por U punto, siendo U punto la velocidad. Y de acuerdo a la ley de Newton, esas dos fuerzas son iguales a la masa por la aceleración del sistema. Las fuerzas que estarían actuando ahora sobre la estructura serían las fuerzas anteriores KU y CU punto con signo contrario. Eh, la ley de Newton nos dice que esas tres fuerzas están en equilibrio, con lo cual nuestra ecuación diferencial queda mu dos puntos más cu punto más k por u igual cero, masa por aceleración más c por velocidad más k por desplazamiento igual cero. Es una ecuación diferencial de segundo orden, de coeficientes constantes, lineal y que corresponde a vibraciones libres porque el término de carga externa es igual a cero. Por lo tanto, la vibración se inicia cuando le impartimos condiciones iniciales, desplazamiento inicial o velocidad inicial. La solución
A esta ecuación, antes de expresar la matemática, vamos a indicar lo siguiente. Hay tres posibles soluciones a esa ecuación diferencial, la cual se muestra en la siguiente lámina. Em, la solución va a depender del valor de este parámetro adimensional que llamamos con la letra griega psi. Psi es un número dado por el cociente entre el coeficiente del amortiguamiento viscoso y 2m omega n, que llamamos amortiguamiento crítico. Si psi es mayor que 1, o sea, si C es mayor que 2m omega, tenemos un sistema que se denomina como amortiguamiento supracrítico. Mm, Y en este caso no hay vibración. Por ejemplo, aquí ilustramos la respuesta cuando ese sí vale 2. Podemos observar que ante una condición de desplazamiento inicial, el sistema no vibra, sino simplemente vuelve a su posición original de equilibrio. Igualmente, si el amortiguamiento es igual a 1, o sea, el caso de amortiguamiento crítico, el sistema tampoco vibra. Aquí lo observamos su respuesta. Simplemente él, mm, dada esa condición inicial, él lentamente regresa a su posición de cero desplazamiento. Y solo existe vibración cuando este numerito sí es menor que 1, la cual se ilustra en esta figura con el caso de si igual a 0,1. Le decimos a eso 10% de coeficiente de amortiguamiento, donde sí se produce una vibración que es una especie de armónico amortiguado. Esta letra griega si es un número entonces adimensional que mide la capacidad para disipar energía de la estructura y que podemos llamar fracción de amortiguamiento crítico presente en la estructura o también simplemente razón de amortiguamiento. La ecuación entonces, para los casos que nos interesan, la mayoría de las estructuras o prácticamente todas tienen amortiguamientos pequeños, bastante menores que 1. La ecuación que describe esa vibración la mostramos a continuación. Es la solución entonces de nuestra ecuación diferencial con esas condiciones iniciales para amortiguamiento por debajo del crítico. Es una función exponencial multiplicada por la suma de dos funciones armónicas. En este momento vamos a destacar que este armónico, coseno de omega de t más seno de omega de t, da lugar también a una respuesta armónica en la frecuencia omega d. Omega d está conectada con omega n a través de esta expresión. Recordemos, omega n era la frecuencia circular del sistema que habíamos indicado que era igual a raíz cuadrada de K entre M. Omega D es la frecuencia circular del sistema amortiguado y notamos que está conectada con omega n a partir en función del valor del coeficiente de amortiguamiento crítico. De igual manera, el periodo que habíamos dicho que era 2pi entre omega n, el periodo ahora del sistema amortiguado T sub d es igual a T sub n, el periodo del sistema no amortiguado, dividido entre la raíz de 1 menos psi cuadrado. Aquí recordamos que psi, la definición del mismo, ¿no? Veamos, para valores de psi, por ejemplo, menores que 20%, eh, como es en la mayoría de las estructuras, si ponemos aquí punto 20 al cuadrado es punto 0,4, 1 menos punto 0,4 es punto 96, esa raíz es punto 98. De tal manera que la frecuencia del sistema amortiguado es el 98% de la frecuencia del sistema no amortiguado. Prácticamente son valores muy similares. Igualmente, pudiéramos argumentar con el periodo. El periodo del sistema amortiguado es 1 entre punto 98, el periodo del sistema no amortiguado, para el caso de ese amortiguamiento
de 20%, que es bastante amortiguamiento en la estructura. De manera que el periodo aumenta ligeramente, pero muy poco cuando consideramos el amortiguamiento en las estructuras. Esta similitud del periodo del sistema amortiguado y no amortiguado lo ilustramos en la siguiente lámina, donde hemos graficado la vibración libre para 5% de amortiguamiento con el caso en el cual no existe amortiguamiento. De manera que aquí estaríamos comparando el periodo del sistema no amortiguado con el periodo del sistema amortiguado, y prácticamente la diferencia es despreciable para propósitos prácticos. Digamos por los momentos que 5% es un valor característico del amortiguamiento en estructuras, 0,05, incluido en muchas normas para el diseño sísmico de edificaciones. Mm, Podemos todavía destacar aún más el efecto del amortiguamiento en la siguiente lámina, donde comparamos una estructura vibrando libremente ante un desplazamiento inicial normalizado a 1, cuando el amortiguamiento es 2%, cuando es 5%, cuando es 10% y cuando es 20%. ¿Qué podemos destacar? Observen que la que tiene poco amortiguamiento, 2%, requiere un número importante de ciclos para disminuir la amplitud de vibración. La que tiene 20%, prácticamente en 1, 2, en 3 ciclos ya desaparece la vibración, en comparación con la que tiene 2%, que contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 20, 15, 20 ciclos para que se produzca una disminución importante de la vibración. De tal manera entonces que el amortiguamiento lo podemos conectar con este decaimiento en las amplitudes de la vibración, y esto precisamente sugiere un procedimiento para medir experimentalmente el amortiguamiento. Ese procedimiento lo vamos a llamar ensayo o prueba de vibración libre. Vamos a ver cómo funciona. Mostramos de nuevo, obviando la demostración, que es muy sencilla a partir de las ecuaciones anteriores, mostramos el resultado de esto. Supongamos que hemos hecho una prueba eh, y hemos puesto a vibrar libremente una estructura, ya sea eh, por un desplazamiento inicial o por un impulso, una velocidad inicial, y este es el resultado de esa vibración libre, donde la amplitud se está reduciendo con el tiempo. Em, Se puede demostrar que si esta es la amplitud que llamamos UI, y puede ser una amplitud en términos de desplazamiento, velocidad o aceleración, aquí la ilustramos con um, aceleración, puesto que las aceleraciones son más fáciles de medir que los desplazamientos. UI y un número de ciclos posteriores, 1, 2, 3, 4 ciclos posteriores, tenemos U de I más 4. Si decimos que hemos completado 4 ciclos para llegar hasta acá, pudiéramos calcular el amortiguamiento a partir de la siguiente expresión. Si es igual a 1 sobre 2pi por J, en este caso J es 4 por el neperiano de la amplitud en I entre la amplitud en I más J, en este caso I más 4. Bien, veamos entonces un ejemplo del cálculo del amortiguamiento de una estructura. Eh, Veamos la figura que ya mostramos previamente de la vibración libre del pórtico de plástico. Le impartimos un desplazamiento inicial y registramos la aceleración en el tope, y este es el resultado de esa prueba. Vamos a calcular no solo el amortiguamiento de esta estructura, sino también vamos a calcular
el valor del periodo de vibración. Hemos marcado dos puntos, el punto amplitud 1 de aceleración 0,915 G en el tiempo 1,11 segundos y el 10 ciclos después marcamos la amplitud U11, la aceleración a 0,076 G en el tiempo 3,844 segundos. Es evidente que de aquí podemos calcular el periodo de vibración. Vamos a promediar en esos 10 ciclos de respuesta. Podemos calcular el periodo simplemente haciendo la siguiente cálculo, ¿no? Decimos que el periodo entonces T sub D, que hemos dicho que es muy parecido al periodo T sub N, simplemente es igual a 3,844 menos 1,11, la diferencia de tiempos entre el amplitud 11 y la amplitud 1 dividido entre el número de ciclos, que es igual a 10, y esto nos da 0,27 segundos. Esa es nuestra estimación del periodo fundamental. El amortiguamiento podemos calcularlo recordando cómo era la expresión anterior, la fórmula que teníamos era la siguiente. El amortiguamiento era igual a 1 sobre 2pi, el número de ciclos, en este caso 10, multiplicado por el neperiano de la amplitud U1 entre la amplitud U1 más 10, que es la amplitud U11. Veamos, pongamos esa fórmula y calculemos el valor del amortiguamiento. Entonces, podemos decir que psi es igual a 1 sobre 2pi por 10, que es 20pi, que multiplica al neperiano de 0,915, la amplitud en el ciclo 1, dividido entre 0,076 G, que es la amplitud en el ciclo 11. Y esto nos da 0,0396, el cual podemos redondear a 0,04, o sea 4% de amortiguamiento. O sea que podemos entonces decir que nuestra estructura tiene aproximadamente 4% de amortiguamiento, con un periodo de 0,27 segundos. El otro ejemplo es el del pórtico de aluminio, el cual se lo dejamos a ustedes para que verifiquen que el periodo de esta estructura de aluminio es 0,23 segundos y el amortiguamiento 0,00236, el cual es porcentaje aproximadamente 0,24%. Retomando nuestro ejemplo anterior, donde calculamos un periodo de 0,27 segundos, volvamos brevemente al cálculo para agregar lo siguiente. La frecuencia de vibración F sub n es igual al inverso del periodo de vibración, y esto nos da un valor de 3,7 ciclos por segundo, que también se expresa como hertz. Y la frecuencia circular omega n es igual a 2pi sobre T sub n, lo cual es igual a 23,27 radianes sobre segundo, o algunas personas se refieren a él como segundos a la menos 1. De tal manera que de esa estructura podemos decir que su periodo fundamental es 0,27 segundos, su frecuencia fundamental
como inverso del periodo es 3,7 Hz y su frecuencia circular fundamental es 23,27. Las tres cantidades expresan lo mismo, am, pero algunos autores trabajan con unos y otros autores trabajan con otros. En las normas sísmicas es usual trabajar con periodo de vibración. Y enfatizamos ahora que no se establece mayor diferencia entre el periodo del sistema amortiguado y el periodo del sistema no amortiguado. Para nosotros, de aquí en adelante, va a ser un único periodo de vibración. Veamos otro ejemplo, resultados de las mediciones hechas en un edificio de 5 niveles. Am, Son pórticos de concreto armado rellenos con paredes de bloques. am, Se colocaron entonces instrumentos acelerómetros en cada uno de los niveles, incluyendo también en la planta baja, tanto en dirección norte-sur como en dirección este-oeste. Se hicieron tres tipos de prueba, además de la prueba de vibración libre. Una segunda prueba de vibración forzada armónica, colocando un equipo que genera carga armónica tanto en dirección norte-sur como en dirección este-oeste. Y también pruebas de vibración ambiental. Simplemente la vibración que introduce sobre el edificio el ruido ambiental, el tráfico, el uso, las personas, etcétera. Son pruebas con diferentes amplitudes de vibración. La prueba de vibración libre exigió mayores deformaciones y velocidades que la prueba de vibración forzada armónica y esta a su vez mayores amplitudes de vibración que la prueba de vibración ambiental. Los resultados de la prueba de vibración libre lo mostramos en la siguiente lámina. Vemos la aceleración en cada piso, desde el piso 5 hasta la planta baja, en la dirección norte-sur. Notamos que también en la planta baja hay una vibración importante producto de la flexibilidad del terreno de fundación. El sistema comunica energía, al vibrar comunica energía que se irradia hacia el sistema de fundación. Estas escalas no son las mismas, de manera que la amplitud de la vibración en la planta baja es aproximadamente la mitad de la amplitud en el piso 1. Podemos mostrar esto en el dominio de la frecuencia. Estas son registros de amplitud de aceleración en el tiempo. Aquí pudiéramos aplicar las técnicas que hemos mostrado previamente para medir el periodo y para medir el amortiguamiento, pero también hay unas técnicas un poco más poderosas que trabajan en el dominio de la frecuencia, calculando las transformadas de Fourier de cada una de estas funciones del tiempo, que la mostramos en la siguiente gráfico. En este caso, de nuevo del piso más alto hacia la planta baja, mostramos la amplitud de la vibración como una función de la frecuencia en Hertz. Podemos apreciar un gran pico presente en todos los niveles que corresponde al periodo fundamental de vibración. Aproximadamente, si esto es 25, esto corresponde aproximadamente a 5 Hz, pero también hay un segundo pico que se muestra sobre todo en los niveles inferiores a una frecuencia de aproximadamente 17 Hz. Am, Veamos los resultados en esta tabla. Am, Veamos, el modo 1, lo que llamamos el periodo o frecuencia fundamental de vibración, en la dirección norte-sur varía entre un 4,69 para vibración libre, aumenta ligeramente en el ensayo de vibración forzada. Eso significa em, que el periodo es un poco menor y aumenta a 5 Hz en el ensayo de vibración ambiental,
lo cual significa un periodo también un poco menor. O sea que el periodo de vibración está aumentando ligeramente en la medida que la amplitud de la vibración durante la prueba es mayor. Em, Aquí apreciamos también el segundo modo de vibración que surge bien de este ensayo de vibración libre, 17,28 Hz, y también obtenido en el ensayo de vibración ambiental, 17,3 Hz. Am, el- Aquí podemos mostrar ahora los valores de amortiguamiento. En la siguiente tabla hay mucha información, pero vamos a destacar simplemente que en la dirección norte-sur los valores de amortiguamiento oscilan entre 3,9 y 6% dependiendo del tipo de ensayo utilizado y de la técnica utilizada para extraer esta información. Um, Sobre este edificio se hicieron un conjunto de modelos matemáticos con la intención de evaluar la incidencia que puede tener la pared, la tabiquería o la escalera o la flexibilidad de la base en los periodos propios de vibración de la estructura. De tal manera que se prepararon 5 modelos poniendo o quitando la tabiquería, la escalera y la flexibilidad del sistema de fundación. El modelo 1 es el modelo más refinado, el cual incluye todos estos efectos. El modelo 5 es el modelo de la estructura sola, el cual no incluye ninguno de estos efectos de componentes no estructurales, escalera e interacción con el sistema de fundación. Notamos que el modelo 1, que llamamos el más refinado, es el que mejor se aproxima a las frecuencias obtenidas experimentalmente. Por ejemplo, en dirección este-oeste se mide 3,96 y se obtiene 3,87, lo cual es una concordancia excelente. Em, si comparáramos, por ejemplo, el modelo 1 con el modelo 5, notaríamos realmente la importancia que tiene el modelo 5, que hemos dicho que el modelo menos refinado, que no incorpora ninguno de estos efectos, tiene un valor de frecuencia fundamental del primer modo de 1,29 contra 3,96 medido y 3,86 calculado con el modelo más refinado. De tal manera pues que estos cálculos destacan la importancia que tiene la consideración de los efectos de las paredes, así como la escalera y la interacción con el terreno de fundación a la hora de determinar o estimar las propiedades dinámicas de una estructura. Um, Valores recomendados para el amortiguamiento en estructura se muestran en la siguiente lámina. Um, Veamos. El valor de amortiguamiento va a depender del nivel de fuerzas a que esté sometida la estructura o nivel de deformaciones. Si estamos por debajo de la mitad del punto cedente, tenemos unos valores que aumentan significativamente cuando estamos justo alcanzando el punto de cedencia. Estos valores son mayores. Veamos. Y a su vez dentro de cada bloque el amortiguamiento depende de los materiales. Em, Veamos aquí pocas deformaciones, estructuras de acero soldadas, concreto pretensado o concreto reforzado con poco agrietamiento, estaríamos hablando entre valores entre 2 y 3%, pero si el concreto reforzado tiene considerable agrietamiento, ese valor puede ser entre 3 y 5%. Y si la estructura de acero tiene ahora pernos o remaches o estructuras de madera con clavos o juntas apernadas, esos valores aumentan hasta 5 y 7%. Y todos estos valores aumentan con la amplitud de la deformación. Si nos llegamos hasta deformaciones cercanas al punto de excedencia, vemos cómo las estructuras de acero soldada o concreto pretensado
aumentan hasta 5 o 7%, el concreto reforzado, el concreto pretensado con pérdida de pretensión puede llegar hasta 7-10%, y las estructuras de acero apernadas o remachadas o de madera conjuntas apernadas pueden llegar hasta 10 y 15%. Énfasis entonces importante tomar en cuenta que el amortiguamiento no solo depende de los materiales, sino también depende de la amplitud de, o nivel de esfuerzos y deformaciones al cual esté sometida la estructura.